Bienvenidos a Apolos Historia Juntos. Viajaremos a través del tiempo, desvelando los secretos y las grandes hazañas del pasado. Si te apasiona la historia, este es tu canal. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de exploradores del tiempo. A lo largo de la historia, ciertos guerreros han grabado sus nombres en la leyenda, no solo por su habilidad en el combate, sino por el puro terror que infundían en sus enemigos. Eran fuerzas de la naturaleza, símbolos de brutalidad, conquista y una muerte casi segura. Su reputación los precedía, y su legado de dominio y ferocidad ha perdurado a través de los siglos, convirtiéndose en historias contadas en susurros. Hoy, en la primera parte de nuestra serie sobre los guerreros más temidos de la historia, exploramos a tres de los más formidables, cuya sola presencia en el campo de batalla era suficiente para quebrar la moral de ejércitos enteros. Desde las sangrientas arenas de Roma hasta las heladas costas de Europa y las vastas estepas de Asia, estos son los hombres que personificaron el miedo. Empezamos con los gladiadores de Roma. Principalmente esclavos, criminales o prisioneros de guerra, eran forzados a luchar para el entretenimiento de las masas. Su vida era un espectáculo de violencia donde la supervivencia dependía de su capacidad para matar. Entrenados en escuelas especializadas conocidas como ludi, se convertían en máquinas de lucha altamente cualificadas. Cada tipo de gladiador, desde el retiarius, con su red y tridente hasta el fuertemente armado murmillo, tenía un estilo de combate único, creando duelos mortales que mantenían al público en vilo. A diferencia de los soldados que luchaban por la patria, el gladiador luchaba por su siguiente aliento. Esta desesperación los convertía en oponentes increíblemente peligrosos, dispuestos a todo por la gloria y la remota posibilidad de alcanzar la libertad. Eran el símbolo de la brutalidad controlada y el espectáculo de la muerte en el corazón del Imperio Romano. Luego viajamos al norte para encontrarnos con los vikingos. Originarios de Escandinavia, estos hombres del norte aterrorizaron Europa desde finales del siglo VIII. Su dominio de la navegación, gracias a sus veloces y ágiles drakars, les permitía aparecer sin previo aviso, atacar con una velocidad y brutalidad impactantes y desaparecer antes de que se pudiera organizar una defensa. No buscaban conquistar territorios en sus primeras etapas, sino saquear riquezas. Monasterios, pueblos costeros y ciudades indefensas eran sus objetivos predilectos. Armados con hachas, espadas y escudos, luchaban con una ferocidad que parecía sobrenatural, a veces entrando en un estado de trance de batalla conocido como Berserkergang. El miedo a los vikingos era tan grande que cambió el mapa político y social de Europa. Se construyeron fortificaciones, se crearon ejércitos para defender las costas y la frase de la furia de los hombres del norte, «Líbranos, Señor», se convirtió en una plegaria común. Finalmente nos enfrentamos a la horda imparable, los mongoles, bajo el liderazgo de Genghis Khan. Las tribus nómadas de Mongolia se unificaron para crear uno de los imperios más grandes y temidos de la historia. Su ejército era una máquina de guerra perfectamente coordinada, basada en la velocidad, la disciplina y una crueldad legendaria. El guerrero mongol era, ante todo, un arquero montado sin igual. Podían disparar con una precisión letal al galope, creando lluvias de flechas que diezmaban al enemigo antes incluso de que comenzara el combate cuerpo a cuerpo. Utilizaban tácticas sofisticadas como retiradas fingidas para atraer a sus enemigos a trampas mortales. La estrategia psicológica era clave. Las ciudades que se rendían sin luchar a menudo eran perdonadas, pero aquellas que se resistían eran aniquiladas por completo. Las historias de masacres y pirámides de calaveras se extendían como la pólvora, asegurando que la siguiente ciudad se lo pensara dos veces antes de desafiar a la horda. Eran la encarnación de la conquista implacable. Estos son solo los primeros de nuestra lista. En la próxima parte, descubriremos a otros guerreros cuya ferocidad cambió el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en Apolo Historia. No olvides suscribirte para no perderte ningún viaje al pasado. En la primera parte, viajamos desde las arenas de Roma hasta las estepas de Asia, descubriendo el terror inspirado por gladiadores, vikingos y mongoles.
Eran la encarnación de la brutalidad, la incursión y la conquista implacable. Ahora, continuamos nuestro viaje a través de los anales de la historia para desvelar a otros 3 grupos de guerreros cuya reputación por sí sola era un arma. Desde la disciplina de hierro de la antigua Grecia, pasando por el código de honor del Japón feudal, hasta las tácticas fantasmales del suroeste americano, estos guerreros dominaron sus épocas a través de la habilidad, la estrategia y un miedo paralizante. En cuarto lugar, tenemos a los espartanos, la sociedad guerrera definitiva. En la antigua Grecia, Esparta no era simplemente una ciudad-estado, era un campamento militar perpetuo. A la tierna edad de 7 años, los niños eran arrancados de sus familias para ingresar en la agogé, un sistema de entrenamiento de una brutalidad inimaginable, diseñado meticulosamente para forjar a los soldados más disciplinados y resistentes del mundo conocido. El miedo que infundían no surgía de una furia salvaje, sino de su unidad aterradora. En el campo de batalla, su falange se convertía en un muro casi impenetrable de escudos y lanzas. Avanzaban con un paso rítmico y una calma escalofriante, pues su fuerza residía en el hombre que tenían al lado. Enfrentarse a una falange espartana era como chocar contra una montaña de bronce y acero. Su código era simple: volver con el escudo o sobre él. La rendición era el mayor deshonor imaginable. Esta mentalidad de luchar hasta el último aliento, inmortalizada en la legendaria batalla de las Termópilas, hacía que cada combate contra ellos fuera una propuesta de aniquilación total, incluso para el vencedor. En el quinto puesto se encuentran los samuráis, maestros de la espada y el espíritu. Como la distinguida clase guerrera del Japón feudal, los samuráis no eran meros soldados. Eran una aristocracia militar que se regía por el bushido, el camino del guerrero. Este estricto código ético valoraba el coraje, la lealtad y el honor por encima de la propia vida. Su destreza con la katana era legendaria. Entrenados desde la infancia, no veían la espada solo como un arma, sino como una extensión sagrada de su alma. Un duelo contra un samurái era un arte mortal, una danza letal donde un solo movimiento podía decidir instantáneamente entre la vida y la muerte. Su habilidad era tan precisa que infundía un terror reverencial en sus oponentes. Sin embargo, lo que hacía al samurái particularmente temible era su desprecio absoluto por la muerte. Ante la derrota o el deshonor, un samurái no dudaría en cometer seppuku, un suicidio ritual para preservar su honor. Un enemigo que no teme a la muerte, sino que la abraza como un deber, es uno de los adversarios más aterradores imaginables. Finalmente, en sexto lugar, están los guerreros apaches, los fantasmas del desierto. Durante siglos, los apaches fueron los amos indiscutibles del árido y brutal terreno del suroeste americano. No luchaban en ejércitos formales, sino en pequeños y letales grupos de incursión que conocían cada cañón, cada cueva y cada sendero oculto de su vasto dominio. Eran maestros consumados de la guerra de guerrillas, el sigilo y la guerra psicológica. Podían acechar a un enemigo durante días, manteniéndose completamente invisibles, para luego atacar con una velocidad y ferocidad repentinas y desvanecerse de nuevo en el paisaje como si nunca hubieran estado allí. Su resistencia era sobrehumana, capaces de correr decenas de kilómetros sin descanso. El terror que inspiraban no provenía de grandes batallas, sino de la tensión constante de no saber dónde estaban. Para los soldados españoles, mexicanos y estadounidenses que intentaron someterlos, luchar contra los apaches era como luchar contra fantasmas. Eran una fuerza impredecible y letal, la encarnación misma del terror invisible. Nuestro recuento continúa. En la parte final, revelaremos a los 4 guerreros restantes que completan nuestra lista de los más temidos de la historia. Hemos recorrido los anales de la historia, presenciando la brutalidad de los gladiadores en la arena, la furia incontenible de los vikingos, la disciplina de hierro de los espartanos y el honor mortal de los samuráis. Ahora, en esta conclusión épica de nuestra saga, revelamos a los últimos 4 contendientes en nuestra lista de los guerreros más temibles. Son combatientes que dominaron su entorno a través de una fe inquebrantable, una maestría ecuestre sin igual
el oscuro arte del engaño y una valentía tan legendaria que resuena hasta nuestros días. Prepárense para conocer a las fuerzas que definieron el miedo en sus épocas. En el séptimo puesto, emergen los Caballeros Templarios. Fundados en el siglo XII durante las Cruzadas, estos no eran soldados comunes, eran una orden militar monástica, una combinación letal de fervor religioso y destreza marcial que los convirtió en los soldados de Cristo. Como fuerza de élite de los ejércitos cruzados, respondían únicamente a la autoridad del Papa, lo que les otorgaba una autonomía temible en el campo de batalla. Su principal táctica y la fuente de su aterradora reputación era la carga de caballería pesada. A diferencia de otras unidades que podían vacilar o romperse, los templarios avanzaban como una sola entidad, un monolito de acero y fe que se estrellaba contra las líneas enemigas con una fuerza imparable. Este asalto disciplinado, combinado con un fanatismo que los hacía indiferentes a la muerte, creyendo que caer en combate les garantizaba un lugar en el cielo, los hacía casi invencibles. Su vasta red de fortalezas y su inmensa riqueza los convirtieron en una potencia que infundía pavor tanto a sus enemigos en Tierra Santa como a los monarcas de Europa. A continuación, galopando desde las vastas llanuras de América del Norte, llegan los comanches. Ningún otro pueblo dominó el arte de la guerra a caballo como ellos. Al adoptar este animal, lo convirtieron en el eje de su cultura bélica, transformándose en los jinetes más extraordinarios del continente. Eran los auténticos señores de las llanuras, fusionados con sus monturas hasta parecer una sola criatura. Su estilo de combate era una guerra total a caballo. Podían disparar ráfagas de flechas con una precisión asombrosa mientras se colgaban del costado de su corcel, usándolo como un escudo móvil. Eran maestros consumados de la incursión relámpago, la emboscada y la retirada fingida, moviéndose a través de la estepa con una fluidez que dejaba perplejos a los ejércitos convencionales. Durante más de un siglo, su dominio detuvo la expansión de españoles, mexicanos y estadounidenses en su vasto territorio, la Comanchería. Su ferocidad y crueldad crearon un imperio basado en el miedo, consolidándolos como la caballería ligera más formidable de la historia americana. Desde las sombras del Japón feudal surgen los ninjas. Mientras el samurái personificaba el honor y el combate abierto, el ninja o shinobi era el maestro de la guerra no convencional. Eran los especialistas en espionaje, sabotaje y asesinato, operando donde la ética del bushido no llegaba. Su poder no residía en la fuerza bruta, sino en el arte del sigilo y el engaño. Los ninjas eran expertos en la infiltración, la guerra psicológica y la sorpresa. Utilizaban un arsenal diverso, desde bombas de humo y shurikens hasta venenos y disfraces, para sembrar el caos, desmoralizar al enemigo y eliminar objetivos clave sin ser detectados. El terror que inspiraban era el miedo a lo desconocido, a lo invisible. Un señor de la guerra podía rodearse de un ejército, pero nunca estaba a salvo. El temor a que un ninja pudiera deslizarse entre sus defensas como un fantasma para clavarle una daga en la oscuridad era su arma más poderosa. Finalmente, en el puesto número 10 honramos a los Gurkhas. Originarios de las escarpadas montañas de Nepal, su lema lo dice todo: mejor morir que ser un cobarde. Durante más de 200 años, han servido con distinción en los ejércitos británico e indio, forjando una reputación legendaria basada en una valentía, profesionalidad y lealtad inquebrantables. Cada soldado Gurkha porta el kukri, un pesado cuchillo curvado que es tanto una herramienta como un arma temible en el combate cuerpo a cuerpo. La leyenda afirma que, una vez desenvainado en batalla, este cuchillo debe probar la sangre antes de volver a su funda. A lo largo de 2 guerras mundiales y numerosos conflictos, se han ganado el respeto absoluto de aliados y enemigos por igual. Un oficial enemigo llegó a declarar: si un soldado dice que no tiene miedo a morir, o miente, o es un Gurkha. Ellos son la prueba viviente de que el miedo puede ser inspirado no solo por la brutalidad, sino por un coraje sobrehumano.
Desde la arena romana hasta los campos de batalla modernos, estos 10 guerreros demostraron de formas muy distintas que el miedo ha sido y siempre será una de las armas más poderosas de la historia.